Continuamos con la presentación de Alejandro Cabrera de la Universidad Autónoma de Madrid sobre Wonder Woman versus Hércules, la heroicidad femenina frente al heroísmo occidental hegemónico. Bueno, buenos días a todos. Querría primero dar las gracias a los organizadores por haber aceptado mi ponencia y haber preparado este congreso. Yo efectivamente vengo de la Universidad Autónoma de Madrid, donde estoy realizando mi tesis doctoral, y este es un primer trabajo de la vía investigación que estoy haciendo. Como es el primero, pues cualquier corrección, cualquier anotación y dudas pues son bienvenidas para mejorar. Eh, bueno, lo, lo primero de todo, creo que a Heracles o a Hércules no hace falta que lo presente, es el héroe occidental por excelencia, que aparece y reaparece constantemente en la historia de Occidente y en muchos de los países como figura, y no es excepcional que aparezca de nuevo en el nacimiento del género de superhéroes en los cómics en Estados Unidos en los años 30. La primera gran alusión es con el propio primer superhéroe, que es Superman, en 1938, que ya uno de sus co-creadores afirma que Heracles, junto a otros personajes mitológicos históricos como Sansón, son una de las principales fuentes de inspiración. Más notable, sin embargo, es la aparición del Capitán Marvel al año siguiente, quien obtiene sus superpoderes como un regalo de un brujo que se los da y que cada poder hace alusión a una divinidad, entre las cuales se encuentra la fuerza de Hércules. Y hay al mismo tiempo, tan solo otro año después, esto es en los años 30-40 que comienza el género de superhéroes, empiezan a aparecer superhéroes constantemente, se ve como una nueva forma para las editoriales de ganar dinero, vemos que hay tres Hércules, tres personajes con relación a Hércules distintos completamente. Uno se dice que es el hijo de Zeus, que vuelve a la Tierra en época moderna para hacer una reelaboración de sus trabajos, de sus 12 trabajos, y los otros no tienen ese tinte mitológico y solo se les pone el nombre de Hércules por esa fuerza. Todo esto ocurre un año antes de la aparición de Wonder Woman. ¿Qué importancia tiene Wonder Woman? Bueno, Wonder Woman es una creación del doctor William Moulton Marston y su mujer. Y Marston ve en los cómics una posibilidad de educación, sobre todo educación a los chicos jóvenes. Y su planteamiento, uno de sus muchos planteamientos y tesis, es que precisamente las mujeres tienen una mayor moralidad, una mayor inteligencia emocional que los hombres y por tanto son ellas las que deberían liderar el mundo. Y entonces allí es donde él decide traer a Wonder Woman. Esto a su vez hay que ponerlo en el contexto. Ha empezado la Segunda Guerra Mundial. Wonder Woman aparece 2 meses antes de que Estados Unidos entre en la guerra. Y aquí también vemos una similitud, perdón, que esto es aquí, entre Wonder Woman y la propia alegoría de Columbia que representa a Estados Unidos, dos figuras neoclásicas, por así decirlo, ataviadas con la bandera estadounidense. Eh, es importante para Marston y su mujer, ambos tienen una educación, no son filólogos clásicos, nada por el estilo, pero poseen unas ciertas nociones del mundo clásico que tienen en su educación. Y Marston aprovecha a las Amazonas, le hace ese uso utilitario que ya hablaba mi compañero Julián, porque le da la oportunidad de recrear una sociedad alejada del mundo del hombre, como lo llama él, que hoy en día decimos sociedad heteropatriarcal en la que estamos, donde las mujeres plantean toda la sociedad, un nuevo modelo de sociedad. A su vez, hace los cambios que requieren, como siempre la recepción clásica, este uso de la recepción clásica, coge lo que quiere y cambia lo que necesita para su discurso. En este caso, las amazonas se convierten en seguidoras de Afrodita, no de Ares, como está más asociado en la mitología antigua, y son promotoras de la paz. Son mujeres guerreras, pero promueven la paz por encima de todo. Marston también mantiene la relación mitológica entre Heracles y las Amazonas. Heracles se convierte en el destructor, da origen a esa separación de las Amazonas del mundo del hombre cuando las ataca y ataca a Hipólita y viola a Hipólita y demás. Wonder Woman, a su vez, se convierte cuando llega al mundo de los hombres en un nuevo modelo heroico.
distinto al que promovía Heracles. Todos los superhéroes hasta ese momento, igual que hacía Heracles, promovían la violencia como modo de regresar al statu quo, mientras que Wonder Woman promueve una especie de dominación más que golpear, parar, por eso sus armas no usa los puños, sino usa el lazo, y a la vez da mucha importancia a la idea de la reformación. Ella lleva a sus villanas a una isla para reformarse, que es reeducarlas en, en las enseñanzas de las amazonas, en vez, al separándolas de ese mundo de los hombres que las habían forzado a convertirse en malvadas. Durante los años 50 y 60 tenemos un cambio radical en Wonder Woman. Esto se debe, lo primero de todo, a la muerte de William Moulton Marston en 1947, eh, y la compañía DC no deja que su mujer continúe las historias, sino que busca a otros autores que las escriban, principalmente a Robert Kanigher, y luego, sobre todo, a la aparición del Comics Code Authority, que nace después del libro de la seducción de los inocentes de Bertham, donde ya los superhéroes se consideran demasiado violentos y se debe reelaborar las historias y demás. El género de superhéroes casi desaparece por completo y los cómics de Wonder Woman se convierten en cómics románticos. Y ya hay muchos cambios a nivel mitológico. Por ejemplo, las amazonas ya se apartan de esa tribu de guerreras y se convierten en mujeres viudas que han decidido vivir juntas en una isla separada. Y vemos también un gran cambio en Heracles, quien ahora no es el destructor de las Amazonas, sino un benefactor de Wonder Woman. Él le da la superfuerza a Wonder Woman. Y esto supone varios problemas, aparte de la separación que hace del discurso de Marston, porque ya el que era el héroe de violencia hacia las mujeres se convierte en ayudante, con lo cual destruye cualquier posible conversación sobre género que mantenía el discurso de Marston, y además quita la individualidad Wonder Woman, quien Marston había escrito no como que tuviera superpoderes, sino que había obtenido esa gran fuerza y esa gran velocidad a base de entrenamiento en las Amazonas. Ahora cualquier sentido de individualidad se ha perdido. En los 60 vemos otro cambio distinto, que es una Wonder Woman que se aleja completamente de sus raíces clásicas. Ahora se convierte en espía, inspirada sobre todo en una serie británica que se llama Los Vengadores, que no tiene nada que ver con el grupo de superhéroes de los cómics, y más asociada al personaje de esta serie, Diana Rigg. Es una espía que viste bien y va a la moda y demás. Pero ya en el principio de los 70 sufre el mayor cambio fuera del mundo de las páginas del cómic. Se vuelve un icono feminista cuando la revista Miss la reivindica como símbolo, usándola en la portada de su primer tomo y pidiendo el regreso de esta Wonder Woman más similar a los años 40, porque las mujeres estadounidenses veían en Wonder Woman un reflejo de lo que les había pasado a ellas en los años 40. Bueno, antes, desde la Primera Guerra Mundial y durante los años 40, habían obtenido muchas libertades debido a las guerras, habían comenzado a trabajar y así, pero con la llegada de los 50 se vuelve a esa imagen de la mujer como ama de casa, de la familia tradicional, y perdieron esa serie de libertades que tenían, como Wonder Woman dio, a la vez que Wonder Woman daba ese cambio tan radical. Y ahora, luego pasamos a la etapa de George Pérez, que se vuelve guionista e ilustrador también, donde regresa con fuerza a las ideas de Marston después de un reboot, que un reboot funciona en los cómics como olvidar todo o parte de lo que ha ocurrido anteriormente con ese personaje. En este caso vemos a una Wonder Woman que llega por primera vez a la Tierra del Hombre, ya alejada de la Segunda Guerra Mundial y, y demás. Y vemos otra vez a un Heracles que se convierte en destructor completo de las Amazonas y queriendo también otra vez vuelve a violar, más asociado al mito, vuelve a atacar a Hipólita y a violarla. Sin embargo, es muy interesante en el número 14 de esta serie, cuando Wonder Woman baja, una especie de descenso, a los cimientos de la isla y se lo encuentra como pilar, sujetando a la isla. Y el semidios afirma que este es el castigo que le impuso Zeus por haber atacado a las Amazonas y haber hecho esos actos horribles. Wonder Woman aquí se emociona al verle porque Heracles afirma que este castigo es merecido, que estaba completamente equivocado en torno a su idea de lo que eran las Amazonas.
Y entonces Wonder Woman dice, las historias que se encuentran sobre él en el mundo del hombre eran ciertas. Más allá del barbarismo que le permitió encarcelar y humillar a mis hermanas amazonas hace tantos siglos, también hay heroísmo y gran nobleza en Heracles. Con lo cual, Wonder Woman rescata también esa idea de héroe, de Heracles como héroe que Marston había desechado en su momento, en sus orígenes. Em, Aquí también vemos, y esto es lo que me parece más interesante, que Pérez hace, consciente o inconscientemente, una alusión a un discurso que se estaba dando entre justicia punitiva, justicia de castigo y justicia restaurativa. Es un discurso que en ambientes feministas también se da y en muchas ocasiones esto se debe a que la violencia contra las mujeres muchas veces se utiliza como un arma para justificar un sistema más castigador. Aquí Heracles, como promotor en parte de la sociedad occidental y por tanto del sistema punitivista, él acepta el castigo como lógico. Sin embargo, Wonder Woman, cuando le ayuda, porque Wonder Woman se ofrece a compartir la carga con él, y es una escena donde ambos lloran, Zeus se emociona y le libra del castigo. Entonces Wonder Woman empieza a dar una opción a otra especie de justicia. Y esto, sobre todo, se escenifica en el momento en que Wonder Woman lleva a Heracles a Themyscira y se convierte en el primer hombre en pisar esta tierra paraíso. Este momento en el que él pisa la tierra también lo hace pidiendo perdón a todas las amazonas. Entonces, hay que tener en cuenta que la idea de justicia restaurativa es una idea en la que se tiene porque se justifica que el punitivismo no ayuda porque no arregla ese equilibrio que destruye la persona agresora, sino que el acto de conversación entre agresor y víctima es donde más o menos se puede instaurar ese equilibrio, que no quiere decir que se perdone al agresor, simplemente es dar esa agencia a la víctima de poder plantear la situación desde su perspectiva. De cualquier manera, cualquier idea de Marston por redimir al personaje de Heracles queda completamente deshecha cuando llegan los años 90 y los 2000. En los años 90, DC Comics y Marvel olvidan por completo la idea de diversificar a su audiencia y vuelven a enfocar sus historias a jóvenes adolescentes, principalmente masculinos. Aquí Heracles primero regresa para querer vengarse de las Amazonas por el castigo que le había impuesto Zeus en su momento, con lo cual cualquier idea de la justicia restaurativa desaparece y se vuelve a redimir, no es una verdadera redención, porque se enamora de Wonder Woman y el amor le hace querer ser bueno y vuelve al Olimpo, donde sufrirá un nuevo castigo. Luego regresaría en el 2000, otra vez olvidando cualquier acción pasada, y vuelve con engaños y mentiras a actuar como héroe, pero verdaderamente lo que quiere es convertirse en el gobernador del mundo porque los dioses olímpicos han ido y él quiere crear un nuevo Olimpo. En un primer momento le ofrece a Wonder Woman aliarse con él y mantener una relación de poder juntos como lo mantenían Zeus y Hera, pero cuando esta le rechaza, él le amenaza con violarla como violó a Hipólita. Wonder Woman a su vez luego amenaza con matarle a él. Y vemos también en este cómic una importancia con Circe, quien le replantea a Wonder Woman diciéndole que ha olvidado cualquier carácter que tenía como personaje que ayudaba a las mujeres. Y ella se convierte en una nueva Wonder Woman y se dedica a matar a cualquier agresor de las mujeres. Con lo cual vemos ese retorno a la idea de castigo por encima de restauración. Y bueno, entre todas, ya para acabar rápido con las conclusiones, como queda poco tiempo, vemos que es interesante la idea de que Heracles aparece casi siempre cuando se replantean cómics que quieren hacer frente a la identidad de Wonder Woman como personaje. Por un lado, porque es el más asociado a las raíces mitológicas de Wonder Woman, y por otro lado, porque está muy asociado al concepto de héroe. Y entonces está muy bien para entablar una conversación entre qué es el heroísmo según Heracles y del que ha absorbido mucho, y qué es el heroísmo según Wonder Woman. Y vemos que, por tanto, ni los superhéroes tienen que estar subordinados al ejemplo de heroísmo clásico, ni las superheroínas tienen que estar subordinados al concepto de superhéroe. Tienen
Wonder Woman propone otra idea, aunque a veces esa separación entre icono feminista y personaje de cómics implica que Wonder Woman muchas veces al final se mantiene en el mismo discurso heroico que su contraparte masculina. Y esta es la aurora.